Buenos días, el tema de hoy son números primos. Teniendo en cuenta la cantidad de sus divisores, que hemos hablado de divisibilidad, muy bien, sabemos lo que son divisores. Los números enteros positivos se clasifican en los números enteros positivos. El 1 tiene un solo divisor, ¿ya? El número 1, claro, porque solo se puede dividir entre 1. Los números primos tienen solo dos divisores, claro que sí, porque solamente se pueden dividir entre 1 y entre sí mismo, y ahorita lo vamos a definir mucho mejor. Los números compuestos tienen más de dos divisores. Por ejemplo, el número 4 puede ser dividido entre el 2, entre el 1 y entre sí mismo, ¿sí? O sea, tiene más de dos divisores. Dentro de estos números hay que reconocer estos dos números de acá, los números primos y el número 1, que son ¿qué? Números simples. Entonces comencemos con lo que es definiendo los números primos. Se llama así a cualquier número entero positivo mayor que 1. Ojo, mayor que 1 significa que el 1 no es número primo, que se divide sin resto solamente por sí mismo y por la unidad. Es decir, solamente sí o sí dos divisores. ¿Ya? Ejemplo, si vamos desde la recta numérica, tenemos el 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 y así sucesivamente. Observaciones. La serie de los números primos absolutos es infinita. ¿Ya? Por favor, antes hemos hecho una serie de ejemplos y eso continúa. Todo número primo absoluto mayor que 3 al ser dividido entre 6 deja resto 1 o 5. Ojo, todo número mayor que 6. Por ejemplo, mayor que 6 el número primo sería 7, ¿verdad? Tú sabes que 7 es 6 más 1 y 6 es múltiplo de 6. Muy bien, lo puedo escribir como 6, así. Luego, el siguiente número primo era el 11, ¿verdad? Entonces colocamos 11, ¿sí? 11 es lo mismo que, ¿cuánto? Podemos poner acá 18, perdón, a ver, podemos poner 12 menos 1, ¿sí? El resto sigue siendo 1, ¿sí? El siguiente número primo podría ser el 13, ¿no? 13 va a ser igual a ¿qué? Ojo, al ser dividido entre 6, ¿no es cierto? 13 es lo mismo que múltiplo de 6 más 1, porque esto es 12, ¿sí? El siguiente número primo es 17. Tenemos 17, que va a ser igual a ¿qué? A 18 menos 1, pero esto es múltiplo de 6. Y así puedo ir continuando, ¿ya? Entonces, a eso se refiere. O tiene un resto 1 o tiene un resto de 5. Veamos unos ejemplos. Los números primos son 2, 3, 5, 7, 11, 13 y así puedo continuar, ¿verdad? Veamos los divisores. El 2 solo puede ser dividido entre 1 y el 2. El 3 solo puede ser dividido entre 1 y el 3. El 5 solo puede ser dividido entre 1 y entre sí mismo, ¿sí? Y así cada uno de ellos. Por lo tanto, se dice que estos números de aquí son números primos. Hablemos ahora de los números compuestos. Se llama así a todo número entero positivo, ¿sí? Número entero positivo que se divide sin resto, ¿sí? Sin resto por otros números aparte de la unidad y el de sí mismo. Es decir, sí o sí tiene más de dos divisores. Por ejemplo, un número compuesto es el 4, porque puede ser dividido entre 1, 2 y 4. El número 12 es un número compuesto porque puede ser dividido entre 1 y 12, pero aparte de entre 1 y entre sí mismo está el 2, está el 3, está el 4, está el 6. Por lo tanto, a ellos se les llama números compuestos. Hagamos algunas aclaraciones. La unidad no es un número primo, ¿ya? Ni tampoco compuesto. Simplemente es un divisor. Y desde un inicio dijimos es un número simple, ¿ya? El único número primo par es el 2. Hablemos ahora de los números primos entre sí. Primos entre sí. Llamados también números primos relativos. Ya, por favor, aclarar esto. Son aquellos que poseen un solo divisor común, es decir, la unidad. A ver, veamos. Tenemos aquí el 6, 15 y 20, ¿sí? No son números primos, claramente. ¿Ya? No son números primos, pero si sacamos sus divisores del 6, está el 1, 2, 3, 6. Si sacamos los divisores de 15, está el 1, 3, 5, 15.
Si sacamos los divisores de 20, este es el 1, 2, 4, 5, 10, 20. ¿Por qué se dice que son primos entre sí? Porque lo único que tienen en común es la unidad, el único divisor. Y si nos damos cuenta, entre los tres, ojo, una cantidad que los tres tengan. O sea, si estamos hablando de ver si estos tres números son primos entre sí, significa que el número que los divide a los tres. Y en este caso el único que los divide a los tres es el 1. ¿Sí? Por más que aquí tenga 3, pero aquí este no tiene el 3 que los divida. Aquí tienen el 2, pero el de aquí no tiene el divisor 2. ¿Se entiende? Entonces se dice que estos tres números son primos entre sí. 2 y 25 también son primos entre sí. 12, 25, 35 son primos entre sí. Lo que hace falta ahora es que lo demuestres sacando sus divisores. Teorema fundamental de la aritmética. Cualquier número compuesto puede ser expresado como la multiplicación indicada de sus factores primos elevados a exponentes enteros y positivos. Es decir, haciendo la descomposición polinómica podemos determinar cuáles son esos números primos. Repito, cualquier número compuesto, sabemos que es un número compuesto, puede ser expresado como la multiplicación de factores primos elevados a exponentes enteros y positivos. Veamos un ejemplo. Tenemos el 1600. Entonces, 1600. Vamos a hacer la descomposición polinómica. Muy bien. Hacer la descomposición polinómica significa que aquí vas a colocar números primos que permitan simplificar la expresión. Empecemos con el primer número primo, que es 2. Mitad, aquí sería 8 y baja el 0, 0. Mitad, acá tendríamos 4 y baja el 0, 0. Mitad, tendríamos 2, 0, 0. Mitad, tendríamos 1, 0, 0. Luego tendríamos mitad, sería 50. Mitad, 25. Quinta, 5 y quinta, 1. Entonces, el número 1600 es la multiplicación de estos números primos. Es decir, puedo expresarlo de esta manera. 1600 es igual, ¿sí? Es igual a 2 elevado a ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado a 6 por 5 elevado a 2. Y mira, 1600 está siendo expresado en función de base de números primos. A eso se refiere con este teorema fundamental. Todo número puede expresarse como números primos. Por ejemplo, el 84. ¿Sí? 84, yo puedo también hacer la descomposición polinómica sacándole mitad. Tendríamos 42, sacándole mitad. Tendríamos 21, le saco tercia. Me queda 7 y le saco séptima, ¿verdad? Entonces 84 es lo mismo que 2 al cuadrado por 3 por 7. Y ya está. Entonces te pregunto, 2, 3 y 7, ¿qué son? Números primos. Entonces 84, que es un número compuesto, puede ser expresado como producto, ¿sí?, de números primos, ¿no?, donde sus exponentes son números enteros positivos. A esta descomposición que acabamos de hacer se le conoce con el nombre de descomposición canónica también, ¿ya? Le llamamos descomposición polinómica, también lo suelen llamar como descomposición canónica. La descomposición canónica de un número es única, significa que para un número su descomposición va a variar para otro número, ¿ya? Y así sucesivamente. Significa que cada uno tiene su propia expresión canónica. Hablemos ahora de lo que es cantidad de divisores de un número. Cuando nosotros hacemos la descomposición de cualquier número, por ejemplo, el número para nosotros va a ser A. Una vez realizada la descomposición canónica, seguramente vamos a tener un x elevado a alfa por un y elevado a beta por un z elevado a gamma y así sucesivamente, ¿sí? Donde x, y, z, que son números primos, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos saber la cantidad de divisores que podría tener, ojo, divisores de un número, ¿sí?, que está expresado como CD, entonces se expresa de la siguiente forma. Si tú quieres saber la cantidad de divisores, es muy fácil. Al exponente de cada uno los vas a multiplicar sumados de la unidad.
Y con ese resultado encontramos que la cantidad de divisores, por favor, ¿ya? Ahorita vamos a aclarar ciertos términos que tienes que diferenciar. Esto nos sirve para calcular, valga la redundancia, cantidad de divisores. Veamos este ejemplo. Me dice hallar la cantidad de divisores de 120. 120 primero tendría que expresarlo a base de números primos. Para ello hago mi descomposición canónica. Le saco mitad, tendríamos 60. Le saco mitad, tendríamos 30. Le saco mitad, tendríamos 15. Le saco tercia, tendríamos 5. Y le saco quinta, tendríamos 1. ¿Sí? Ahora, de esto de acá puedo expresar lo siguiente. Una vez realizada mi descomposición polinómica, tendríamos que 120 es igual a 2 elevado al cubo por 3 por 5, ¿sí? Que están elevados a 1. Entonces, para mi expresión anterior, el número es igual a ¿qué? A x elevado a alfa por y elevado a beta por z elevado a gamma. ¿Sí? Se entiende que la cantidad de divisores, que eso es lo que tienes que escribir, ¿no? Cantidad de divisores es igual a ¿qué? A la multiplicación de alfa más 1 por beta más 1 por gamma más 1. Reemplazando los datos, tendríamos que la cantidad de divisores, la cantidad de divisores para 120 va a ser igual a ¿qué? Aquí tenemos un exponente 3, entonces sería 3 más 1. Luego para 3 tendríamos exponente 1, 1 más 1. Para 5 tenemos exponente 1, 1 más 1. ¿Sí? ¿Cuánto me sale este producto? Aquí me sale 4 por 2 por 2. ¿Sí? 4 por 2, 8 por 2, 16. Entonces la cantidad de divisores es 16. Ahora vamos a hablar de la suma de los divisores. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros sabemos que el número puede estar expresado como x elevado a alfa por y elevado a beta por z elevado a gamma y así sucesivamente, ¿cierto? Si yo quiero hallar la suma de los divisores de cada número, ¿sí? Está expresado con se puede calcular con esta expresión, ¿sí? Donde acá tenemos a, ¿sí? Tenemos b, tenemos c, ¿ya? ¿Quiénes son esos términos? Son las bases, son los números primos. Entonces, en vez de x, aquí va a ser a, en vez de y va a ser b, ¿no? Porque está relacionado con beta, ¿ya? Y c está aquí, ¿ya? Porque está relacionado con gamma. Entonces, por favor, hay un orden, ¿sí? Hay un orden, ¿ya? Y mira, esta expresión nos permite calcular que la suma de los divisores para un número primo. Veamos un ejemplo. Hallar la suma de divisores de 180. Para ello tengo que expresar 180 como producto de números primos, ¿verdad? De base de números primos. Entonces, tenemos 180, vamos a hacer la descomposición canónica. Le sacamos mitad, sería 90, mitad sería 45, sacamos tercia, te quedaría 15, sacamos tercia, 5, y luego le sacamos quinta, te quedaría 1. Por lo tanto, 180 es lo mismo que 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5. Muy bien. Ahora vamos a colocar de la siguiente forma, ¿sí? Se supone que el número para nosotros está expresado como a elevado a alfa por b elevado a beta por c elevado a gamma, ¿sí? Se entiende que aquí está el 1. Ahora, para hallar el número, la suma de los divisores, era igual a ¿qué? Aquí hay paréntesis, ¿verdad? Hay 3 paréntesis. Ahí es una multiplicación, ¿sí? Ahora, de cada uno tenemos una división. Esos detalles ya los conocemos, es automático, ¿verdad? ¿Cómo se calcula? A elevado a alfa más 1 menos 1, y acá sería a menos 1, ¿sí? No es difícil, ¿verdad? Acá sería b elevado a beta más 1 menos 1, y acá tendríamos b menos 1, ¿sí? Luego aquí tendríamos c elevado a gamma más 1
menos 1 sobre c menos 1. Ahora lo que falta solamente es hacer un reemplazo, ¿verdad? La suma de divisores va a ser igual a ¿qué? A es 2. 2 elevado a 2 más 1, 3 menos 1 sobre 2 menos 1, ¿verdad? El primero de ellos. Por b es 3. 3 elevado a beta más 1, que beta es 2, más 1 sería 3. Le resto el 1 entre 3 menos 1. Luego, aquí tenemos lo mismo, ¿no? C es 5. Tendríamos 5 a la gamma más 1. Gamma es 1. 1 más 1 es 2. Menos 1. Todo esto sobre 5 menos 1. Ahora lo que te queda simplemente es operar, ¿verdad? La suma de divisores va a ser igual a ¿cuánto? 2 al cubo, eso es 8. 8 menos 1, eso es 7. Muy bien, 2 menos 1, esto es 1. Luego, 3 al cubo es 27, menos 1 sería 26. ¿Sí? 3 menos 1, eso es 2. Muy bien. Ahora, 5 al cuadrado es 25, menos 1 sería 24. ¿Sí? Acá 5 menos 1, eso es 4. Ok, 7 entre 1, eso es 7. 26 entre 2, eso es 13. 24 entre 4, eso es 6. ¿Sí? Entonces tenemos la multiplicación de 7 por 13 por 6. Ahora vamos a hablar de la suma de las inversas de los divisores. Suma de inversas de los divisores, ¿ya? ¿A qué es igual la suma de los inversos de los divisores? Es igual a la suma de los divisores entre el número, ¿sí? A ver, ¿cómo funciona? Veamos. Calcule la suma de las inversas de los divisores de 30. A ver, 30. Hacemos la descomposición canónica. Tenemos mitad, sería 15. Tenemos tercia, queda 5. Le sacamos quinta, te queda 1. Entonces, de acá decimos que 30, que es el número, va a ser igual a 2 por 3 por 5. Cada uno tiene exponente 1, 1, 1, ¿verdad? Ahora, para calcularlo necesitamos la suma de los divisores. Acabamos de aprender cómo se calcula la suma de los divisores. La suma de los divisores de un número va a ser igual a ¿qué? Al número elevado al exponente que tiene más 1, o sea 2, me le resto 1 y abajo sería 2 menos 1, ¿verdad? Para el siguiente sería 3 elevado a su exponente más 1, o sea 3 va a ser 1 más 1, 2, le resto 1 y abajo sería 3 menos 1. Por 5 está elevado a 1, sería 5 al cuadrado, le resto 1 entre 5 menos 1. Ahora tenemos que operar esta cantidad, 2 al cuadrado menos 1, 2 al cuadrado es 4 menos 1 sería 3, y acá me sale 1, 3 entre 1, 3. 3 al cuadrado, eso es 9, menos 2, menos 1 es 8, y abajo tendríamos 2. 8 entre 2, eso es 4. 5 menos, 25 menos 1, menos 1 sería 24, ¿sí? Entre 4, perfecto, eso sería 6, excelente. Luego tenemos 3 por 4, 12, por 6 tendríamos 72, ¿sí? Tenemos 72. Y según el cálculo que yo quiero calcular, si yo quiero la suma de inversas, pues ya calculé la suma de sus divisores, es 72. Ahora lo voy a dividir entre el número, que sería 30. Si tú gustas, simplifica, ¿no? Sacamos mitad a mitad, arriba mitad sería 36, mitad abajo sería 15. Ahora, ¿qué puedes sacar? Tercia, ¿verdad? Tercia, tercia, arriba me queda 12, abajo me queda 5. Entonces, la suma de las inversas es 12 quintos. Vamos a generalizar los conceptos que acabamos de aprender para evitar confusiones, ¿ya? Cuando me piden cantidad de divisores primos, ojo la palabra, cantidad de divisores primos, ¿sí? Estamos hablando de los números de factores de la descomposición canónica, ¿ya? Del número. Por ejemplo, a ver, hablemos del 180, ¿ya? Si hago la descomposición, le saco mitad, o si no, para no hacerlo muy complicado, sí, está bien, mejor con el 180, ¿ya? Le sacamos mitad, tendríamos 90, le sacamos mitad, tendríamos 45, le saco tercia, tendríamos 15, le saco tercia, tendríamos 5 y le saco quinta, tendríamos 1. Por lo tanto, vamos a suponer que el número va a ser igual a 2 al cuadrado por
3 al cuadrado por 5 elevado a 1. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a apoyarnos con cada uno de los conceptos, ¿sí? Pero vamos a relacionarlo con los valores que tenemos acá. Cuando me preguntan cantidad de divisores primos, en realidad lo que me está preguntando es cuántos números primos tiene. En mi caso, quiere que contemos las bases. Tengo 1, 2, 3. Entonces, simplemente para mi caso son 3. Entonces, ¿cómo se calcula? Simplemente es contar los factores, ¿ya? Los factores primos. Cantidad de divisores simples. A ver, cantidad de divisores simples. Vamos a colocar acá, simples, ¿ya? ¿A qué es igual la cantidad de divisores simples? Muy bien, es la cantidad de divisores primos, que es lo que hemos calculado acá arriba, ¿sí? Más 1. ¿Ya? Esa es la cantidad, perdón, así se calcula la cantidad de divisores simples, ¿ya? Es la cantidad de divisores primos más la unidad. Muy bien, hablemos ahora de la cantidad de divisores de un número. La cantidad de divisores de un número ya lo hemos calculado anteriormente, pero también, ¿sí? La cantidad, perdón, vamos a colocarlo acá. La cantidad de divisores de un número va a ser igual a cantidad de divisores simples más la cantidad de divisores compuestos. Recuerda que la cantidad de divisores de un número lo hemos calculado con exponentes, ¿verdad? ¿Te acuerdas? La multiplicación de cada uno de los exponentes más 1, más 1, más 1. ¿Sí? Eso nos permitía calcular la cantidad de divisores. Pero acá tienes otra forma de calcularlo también. ¿Sí? Y ojo, con ello nos ayuda a calcular la cantidad de divisores compuestos. Luego tenemos lo que es cantidad de divisores propios de un número. ¿A qué es igual la cantidad de divisores propios de un número? A ver, propios. Esto va a ser igual a ¿qué? A la cantidad de divisores del número, perdón, a la cantidad de divisores del número, ¿sí? Que hemos calculado acá, ¿ya? Menos 1, ¿sí? ¿Por qué se le dice propios? Porque básicamente estás ignorando, o sea, le vas a quitar el de sí mismo, ¿sí? Por ejemplo, si acá el número era 180, entonces tú sabes que los divisores está incluido también el 180, por lo tanto lo vas a ignorar. Entonces propios son menores que el número mismo. Vamos a analizar un ejemplo que me va a permitir también razonar un poco con cada uno de los conceptos que ya hemos aprendido con los temas anteriores, por ejemplo lo que es divisibilidad incluso. Veamos, determine cuántos divisores de, a ver qué número es, 1.680.000, ¿sí? Son compuestos, son múltiplos de 3, múltiplos de 15, que terminan en 0, ojo, determina cuántos divisores, son primos entre sí con 7, son múltiplos de 15 y primos entre sí con 7, son múltiplos de 5 pero no de 25, ¿ya? Entonces vamos a empezar a cada uno de ellos a razonar, pero para eso necesitamos saber cuál es la expresión, ¿sí? Entonces tenemos que el número 1.680.000, haciendo la descomposición canónica vas a tener 2 a la 7 por 3 a la 1 por 5 a la 4 por 7 elevado a 1, ¿sí? Así tendría la descomposición canónica. Muy bien, entonces determina la cantidad de divisores compuestos. Muy bien, a ver, primera parte, ¿ya? Vamos a preocuparnos por esto, a qué es igual. Entonces lo hacemos por acá, ¿ya? Primer punto para resolver. Compuesto. Primeramente, por teoría, nosotros sabemos que la cantidad de divisores, ¿sí? Total, la cantidad de divisores de un número, ¿sí? Va a ser igual a ¿qué? A la cantidad de divisores simples, ¿cierto? Más la cantidad de divisores compuestos. Y con ello calculo la cantidad de divisores compuestos. ¿Cuánto es la cantidad de divisores? Muy bien, la cantidad de divisores, lo colocamos acá, la cantidad de divisores de un número, tú sabes que es la multiplicación de cada uno de los exponentes, es decir,
acá tendríamos 7, 7 más 1 por, tenemos 1, 1 más 1 por, tenemos 4 más 1 por 1 más 1, ¿verdad? A cada uno de los exponentes los multiplico sumados de la unidad. ¿Cuánto me sale este producto? 160. ¿Sí? Ahora, cantidad de divisores simples. Divisores simples, recuerda que son la cantidad de divisores primos más 1. Ahí está, tenemos 4 más 1 sería 5. Entonces, reemplazando en nuestra expresión, tendríamos que 160 es igual a 5 más la cantidad de divisores compuestos. Pasa a restar y tendríamos que la cantidad de divisores compuestos, ¿sí?, es igual a 155. Por lo tanto, nuestra primera respuesta es 155. Perfecto. Entonces ya hemos aprendido cómo se puede usar estos conceptos. Siguiente pregunta. Que sean múltiplos de 3. Ok, que sean múltiplos de 3. Mira, para garantizar que son múltiplos de 3, ¿sí? Ojo, vamos a colocar acá. Para garantizar que son múltiplos de 3, debemos extraer un factor 3. ¿Sí? O el factor 3. ¿Ya? Muy bien, ojo, un factor 3. En este caso, vemos que tienes 3 a la 1, lo vamos a sacar. ¿Sí? Porque todos ellos son múltiplos de 3. Recuerda que cuando tú tienes un múltiplo de 3, esto es lo mismo que 3 multiplicado por un número. Si existe un número que multiplicado me dé ese número general, entonces es un múltiplo de 3. Por lo tanto, al número que tenemos acá arriba, yo lo puedo escribir de esta forma. Saco el 3, ¿no? ¿Y qué me queda dentro? Me queda el 2 a la 7 por 5 a la 4 por 7 a la 1. Todo esto es como tu factor K. ¿Sí? Entonces existe tu número que multiplicado por 3 me da esta cantidad. Por lo tanto, con eso garantizo que es un múltiplo de 3. Entonces, aquí, ¿sí?, me dice múltiplos de 3, cantidad de divisores. Entonces, analizo lo que me queda, porque estos son los divisores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, simplemente vamos a hacer, ¿qué? Fórmula, ¿verdad? Entonces, digo lo siguiente. La cantidad de divisores, ¿sí?, va a ser igual a ¿qué? Al exponente más 1 de lo que está aquí adentro, por favor, sus exponentes. Tendríamos 7 más 1 por 4 más 1 por 1 más 1. ¿Cuánto me sale? 80. ¿Sí? Por lo tanto, la cantidad de divisores múltiplos de 3 son 80. Excelente. Entonces, ya está. Queda claro esa parte del concepto. Múltiplos de 15. De esta manera, ahora, si yo quiero saber que sean múltiplos de 15, pues tengo que provocar factorizar el 15. Entonces, ¿qué es lo que te queda? A ver, sacando el 15, a ver, vamos a ver acá, lo escribo acá, quiere decir que saco el 3 por 5, ¿verdad? Ya saqué el 3, saqué un 5. Por lo tanto, te está quedando adentro 2 a la 7, muy bien, por el 3 no está, el 5. Si he sacado un 5, me queda todavía 5 a la 3. Y luego por 7 a la 1. Muy bien. Entonces, aquí tengo el 15 multiplicado por un número que sería mi K. Entonces, con eso garantizo que es múltiplo de 15. Pero en este caso, voy a analizar aquí la cantidad de divisores. ¿Ya? Entonces, la cantidad de divisores que son múltiplos de 15 va a ser igual a ¿qué? Al exponente más 1, ¿verdad? 7 más 1 por 3 más 1 por 1 más 1. ¿Cuánto te sale esta cantidad de divisores múltiplos de 15? 64. Muy bien, entonces esta respuesta de acá es 64. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Estamos respetando los conceptos que hemos venido aprendiendo del tema anterior, que es divisibilidad. ¿Ya? Si tienes alguna duda, por favor, repasa el tema de divisibilidad. Ahora me está pidiendo números que terminan en 0. Ahora, que terminen en 0, ¿sí? Por favor, hay que ver lo siguiente. Se supone que deben ser múltiplos de 10, ¿no es cierto? Entonces tengo que factorizar solamente el 10. Entonces, el número que vemos aquí arriba lo puedo escribir así. 10, ¿no? Y tendríamos 2 elevado a ¿cuánto? A la 6 por 3 elevado a 1 por 5 elevado, si he sacado un 5 para formar el 10, a la 4, a la 3 en este caso, por 7, ¿sí? A la 1. Muy bien. Entonces,
Si va a ser múltiplos de 10, existe un k, ¿no? Todo este es el k que multiplicado por 10 se vuelve múltiplo de 10. Entonces, la cantidad de divisores múltiplos de 10 van a ser igual a ¿qué? A cada uno de los exponentes multiplicados sumados desde la unidad. 6 más 1 por 1 más 1 por 3 más 1 por 1 más 1. ¿Cuánto te da esta cantidad? ¿Sí? Ojo, ya solamente es operacional, ¿sí? 112. ¿Ya? Entonces, aquí que terminan en 0, hay 112 números que terminan en 0. Excelente. Ya lo tenemos claro hasta acá. Son primos entre sí con 7. Ojo, primos entre sí con 7. Significa que no deben tener como divisor al 7, o sea, no se debe simplificar con 7. Que no se deba simplificar con 7 significa que hay que retirar todos los que tengan con 7. ¿Sí? Todo lo que tenga que ver con 7. Entonces, el número que vemos acá lo voy a retirar. El 7 es como que lo elimino. ¿Ya? Y con eso, este número serían los que no se podrían simplificar con el 7. Entonces, la cantidad, vamos a colocar acá, la cantidad de divisores que son primos entre sí con el 7 va a ser igual a ¿qué? Ya el número que me queda, ¿no? Sería los exponentes, cantidad de divisores, 7 más 1 por 1 más 2, perdón, 1 más 1 por 4 más 1. ¿Cuánto resulta esto? Esta cantidad resulta ser 80. Por lo tanto, 80 números no tienen nada que ver con 7. Es decir, no se simplifican entre sí con el 7. Son primos entre sí. Muy bien, ya conocemos esa parte. Vayamos a la siguiente pregunta. Son múltiplos de 15 y primos entre sí con 7. ¿Qué quiere decir? De la misma manera. Al número, ¿sí? Son primos entre sí con 7. Elimino el 7. Y si son son múltiplos de 15, entonces hay que sacar el 15. El 15 es sacar 3 por 5. ¿Qué te queda acá? 2 elevado a 7 por el 3 ya lo saqué un 5, me queda por 5 a la 3 y el 7 ya lo saqué. Muy bien, entonces, ¿qué significa que sean? Me está preguntando cuántos divisores, múltiplos de 15 y primos entre sí con 7. Estamos hablando de analizar esta parte, ¿sí? Significa que lo único que tengo que hacer es, si me piden la cantidad de divisores para estas características, va a ser igual a ¿qué? A 7 más 1 por 3 más 1. Perdón. 3 más 1. ¿Cuánto te sale esta cantidad? 32. Muy bien, entonces existen 32 divisores, ¿sí? Que son múltiplos de 15 y a la vez no tienen nada que ver con el 7, que no se puede simplificar. Excelente. Sigamos, por favor. ¿Cuál sigue? El último. Son múltiplos de 5, pero no de 25. A ver, atención con ello. Son múltiplos de 5, pero no de 25. Aquí, por favor, ¿sí? Que sean múltiplos de 5, tú sabes muy bien que para analizar el 25, las últimas dos cifras no deberían ser múltiplos de 5, ¿cierto? Por lo tanto, en otras palabras, tengo que sacar todos los que son múltiplos de 25 y normalmente se analizan las dos últimas cifras y garantizar que solamente sean las dos últimas cifras, que no sean múltiplos de 25, no es suficiente con que solamente terminen en 5, ¿no? También hay que analizar hasta la tercera cifra, es decir, 125, por ejemplo, podríamos descartar. Entonces, hasta analizar la tercera cifra significa que hay que eliminar 5 al cubo, ¿ya? Por lo tanto, acá tendríamos lo siguiente. Múltiplo de 5 es que saque el 5. ¿Ya? A ver, perdón. Es que saque el 5. Luego nos quedaría el 2 a la 7 por 3. Ya saqué un 5, me queda 5 a la 3, pero 5 a la 3 hace que sea 125 y también tengo que sacarlo porque con eso garantizo que no tiene nada que ver con múltiplos de 25. Por lo tanto, lo elimino. ¿Y quién te queda? Por 7 a la 1. ¿Ya? Entonces, si me preguntan la cantidad de divisores con estas características sería 7 más 1 por, acá tenemos 1 más 1 por 1 más 1. ¿Cuánto te sale la cantidad de divisores con estas características? 32. Entonces, aquí cumplen 32 números,
32 números que son múltiplos de 25, pero no de 25. Producto de divisores. Si me piden calcular el producto de divisores de un número, aquí tenemos la expresión, ¿sí? Es la raíz cuadrada del número elevado a la cantidad de divisores. A ver, para el número 18, hagamos la descomposición polinómica. Veamos este ejemplo. 18, vamos a tener mitad, 9, tercia, 3, tercia, 1. Entonces tenemos que 18 es lo mismo que 2 por 3 al cuadrado. Tiene exponente 1, el 2, ¿verdad? Y sabemos que la cantidad de divisores del número, en este caso de 18, sería 1 más 1 por 2 más 1. ¿Cuánto me da? 3 por 2 sería 6. Por lo tanto, el producto, ¿sí?, de divisores del número 18, en este caso va a ser la raíz cuadrada del número, o sea, 18, elevado a la cantidad de divisores, que es 6. Tú sabes que puedo simplificar, ¿no? Mitad, mitad, te queda 3, o que el índice radical pasa a dividir el exponente, igual te va a quedar 3. Por lo tanto, el producto de los divisores te va a salir 18 al cubo. Una vez terminada esta parte, vamos a darles ciertos conceptos adicionales, como por ejemplo un divisor propio. Si bien es cierto, ya lo hemos mencionado, pero no está de más aclararlo aquí. ¿Qué es un divisor propio? ¿Sí? A ver, se dice que los divisores propios de un número entero positivo son todos sus divisores menores que él. Por ejemplo, si analizamos para el número 12, ¿sí?, el 12, sus divisores serían el 1, el 2, el 3, a ver aquí, el 4, el 6 y el 12, ¿sí? Pero sus divisores propios, ¿no? Sus divisores propios son todos aquellos que son menores que él, es decir, solamente hasta el 6. Entonces ahí tendríamos, ¿cuántos divisores propios? 1, 2, 3, 4, 5. Es por eso que divisores propios era reducido en la unidad, ¿no? Porque estaríamos ignorando a esta cantidad, ¿ya? Entonces ya sabemos hasta ahí lo que son divisores propios. Definamos ahora qué es un número perfecto. Todo número entero positivo que es igual a la suma de sus divisores propios. Ojo, el número es igual a la suma de sus divisores propios. Se denomina número perfecto. A ver, vamos a analizar por qué el 6 es un número perfecto. El 6 se dice que es un número perfecto. Entonces digo lo siguiente. El 6, sus divisores son el 1, el 2, el 3, el 6. Pero, ojo, ¿sí?, la suma de sus divisores propios. Palabra clave, ¿sí? Propios. Entonces, propios significa que el 6 no se considera. Ahora, la suma de estas cantidades, que en este caso estamos hablando de 1 más 2 más 3, ¿sí?, tenemos que la cantidad, la suma, ¿no?, la suma de la cantidad de divisores es 6. Coincide con el número. Por lo tanto, el 6 es un número perfecto. Otro número perfecto es 28. A ver, por favor, verifica por qué es un número perfecto. Hablemos ahora de los números defectuosos. Un número entero es defectuoso si la suma de sus divisores propios es menor que dicho número. A ver, vamos a ver. Analicemos, por ejemplo, para el 15, ¿sí? Analicemos para el 15, ¿ya? A ver qué sucede. Múltiplos de 15, divisores de 15, tendríamos el 1, tendríamos el 3, tendríamos el 5 y tendríamos el 15. Pero dice divisores propios, por lo tanto el 15 no cuenta. Ahora hay que sumar 1 más 3 más 5 me da 9. 9 es menor que el número. Por lo tanto, está cumpliendo la característica de que es un número defectuoso. Entonces, 15 es un número defectuoso. Hablemos ahora de los números abundantes. Un número entero positivo es abundante si la suma de sus divisores propios es mayor que dicho número. A ver, ojo, repito, un número entero positivo es abundante si la suma de sus divisores propios es mayor que dicho número. A ver, analicemos para el número 18. ¿Sí? ¿Cuáles son los divisores de 18? Tenemos el 1, tenemos el 2, tenemos el 3, tenemos el 6, tenemos el 9 y tenemos el 18. Pero como son, ojo, divisores propios, entonces el 18 no cuenta, ¿ya? Entonces ahora tenemos que ver cuánto es la suma. La suma, muy bien, hay que sumar acá, me resulta ser 21.
21 es mayor que el mismo número, ¿sí? Por lo tanto, se dice que 18 es un número abundante, ¿ya? Ahora hablemos de los números amigos, ¿sí? A ver, ¿qué son números amigos? Dos números enteros positivos son amigos, a ver, son amigos, ¿sí? Si la suma de los divisores propios de uno de ellos es igual a la suma de los divisores propios del otro, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? A ver, por ejemplo, te coloco acá, a ver, el 220 y 284. Te pregunto, ¿estos dos números son números amigos? A ver, vamos a ver cuánto nos da acá. ¿Cómo calculamos la cantidad de divisores propios? Muy bien, es muy fácil, ¿sí? Tú vas a calcular la cantidad de divisores y le vas a restar el mismo número. Repito, ¿sí? La suma de la cantidad de divisores. A ver, la suma de la cantidad de divisores para 220. Entonces hay que hacer la descomposición de 220. A ver, por aquí tenemos 220. ¿Sí? Esto es igual a 2 a la 2 por 5 por 11. Muy bien. Entonces, de aquí calcular la cantidad de divisores es igual a ¿qué? A los exponentes más 1, ¿verdad? 2 más 1 por... perdón, en este caso es la cantidad. Nosotros queremos la suma. Ya, muy bien. Entonces, necesitamos la suma de la cantidad de divisores. ¿Ya? Va a ser igual a ¿qué? A 2 elevado a 2 más 1 menos 1 sobre 2 menos 1. Muy bien. Por 5 elevado a 1 más 1, que sería 2, menos 1, entre 5 menos 1. Por, acá tendríamos 11 elevado a 2 menos 1 sobre 11 menos 1. ¿Sí? ¿Cuánto te sale la suma? 504. Muy bien, aquí me está saliendo 504. Entonces vamos a colocar acá directamente el resultado, 504. 504. Entonces, si yo quisiera la suma, ¿sí?, de los divisores propios, esto va a ser igual a ¿qué? A la suma de la cantidad de divisores menos el mismo número, que sería 220. Es decir, hay que restarle a 504 220. ¿Y cuánto me sale? 284. ¿Sí? De la misma manera vamos a calcular para 284. Entonces tenemos acá 284. Sabemos que por descomposición esto es igual a 2 al cuadrado por 71. ¿Sí? Entonces, calculando la suma de los divisores propios va a ser igual a ¿qué? A la cantidad de divisores, que también va a ser 504, ¿sí? Pero le vas a restar el mismo número, que es 284. ¿Y cuánto te sale? Te sale 220. Ahora, mira, ¿qué es lo que nos resulta? Que son números amigos, ¿sí? A ver, repito la definición de números amigos. Dos números, ¿sí?, son amigos si la suma de los divisores propios, muy bien, acá tenemos el de 220, es igual al otro, o sea, es igual al otro número. Viceversa también, la cantidad de divisores propios de ese número debe ser igual al otro número. Entonces se dice que estos dos números que son números amigos.